Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este espacio que construimos juntos, lleno de curiosidades, análisis y, por qué no decirlo, un poco de chisme jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar todo sobre esas sorpresas que los amigos de Hande y Kerem sacaron a la luz. Sí, ese título que vieron, los amigos de Hande y Kerem sorprendieron con sus revelaciones, no es en vano. Hay tela para cortar y créanme, no querrán perderse ni un detalle de lo que hemos recopilado para ustedes. Antes de empezar con el meollo del asunto, con el contenido que los hará comentar sin parar, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos por aquí, o a quienes aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, la importancia de hacerlo. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que no les cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar siempre al día con lo último. Además, y esto es fundamental para nosotros, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad, investigando, editando y trayéndoles las historias que tanto disfrutan. Denle a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla, y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es como ponerle el turbo a su experiencia en el canal, para que les llegue el aviso cada vez que subamos algo nuevo, fresco y caliente. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, si les parece interesante, entretenido o les saca una sonrisa, no olviden darle a un buen y contundente me gusta. Ese pequeño gesto es un gran impulso para nosotros. Ahora sí, con las formalidades cumplidas y la comunidad lista, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem siempre ha sido de interés público, ¿verdad? Es casi inevitable cuando hablamos de dos figuras tan carismáticas y talentosas. Son una de esas parejas que capturan la atención, y no solo por su deslumbrante talento en el set, ni por los proyectos ambiciosos que lideran, sino también, y quizás de forma más sutil pero poderosa, por la química innegable que transmiten. Esa chispa que vemos en pantalla, esa complicidad que trasciende las interpretaciones, es algo que el público adora. Pero lo que pocos esperaban, lo que realmente cogió a muchos por sorpresa, era que sus círculos más cercanos, aquellos que los ven en su día a día, en la intimidad de su vida privada, tuvieran tanto que decir y sobre todo, tanto que revelar. Resulta que en un reciente evento, quizás una reunión íntima, una celebración de cumpleaños que salió de los cauces esperados, una cena casual con amigos, o incluso algo más espontáneo, algo que surgió de forma natural, los amigos de esta querida pareja decidieron romper el hielo. Decidieron compartir algunas anécdotas y observaciones que, al ser escuchadas, han dejado a muchos boquiabiertos, procesando la información, porque no son los típicos comentarios vacíos. Es importante recalcar algo desde el principio, no se trata de chismes baratos, de rumores infundados o de inventos para generar controversia. Estamos hablando de comentarios que, viniendo de personas que conocen a Hande y Kerem íntimamente, de quienes comparten sus vidas, sus alegrías y quizás alguna que otra preocupación, cobran un peso y una credibilidad especial. Piénsenlo por un momento, ¿quién mejor que sus amigos de toda la vida, sus confidentes, para contarnos cómo son realmente en su día a día, lejos de las cámaras, lejos de los flashes que los persiguen constantemente, lejos de la presión de ser figuras públicas? Y parece que estos amigos no se guardaron nada. Las revelaciones apuntan a aspectos de su relación, de su dinámica como pareja, de su personalidad individual, que hasta ahora solo ellos, y ahora nosotros, conocemos. Son pinceladas de autenticidad que nos permiten ver un poco más allá de la fachada que a veces se presenta en los medios. Una de las cosas que más ha trascendido, y que sin duda generó la mayor cantidad de comentarios y debates en redes sociales, es la descripción detallada de la dinámica entre Hande y Kerem. No estamos hablando de las típicas declaraciones superficiales y predecibles de se aman muchísimo, o son la pareja perfecta, como sacados de un cuento de hadas. No, las revelaciones van mucho más allá. Se adentran en detalles, en matices, en aspectos de su convivencia que pintan un cuadro mucho más realista, más humano y a la vez profundamente fascinante. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre cómo manejan las diferencias. Es obvio, es una verdad universal, que en cualquier relación, y más en una tan expuesta y bajo escrutinio como la de ellos, hay momentos de desacuerdo, de tensión, de puntos de vista distintos. La vida en pareja no es una línea recta sin obstáculos. Pero lo que los amigos han destacado, lo que ha resonado con fuerza, es la madurez, la inteligencia emocional y, sobre todo, el respeto con el que abordan estos momentos.
Uno de los amigos, en una conversación que, según se cuenta, fue muy sincera y emotiva, mencionó algo así como: lo que más admiro de Andy y Kerem es que incluso cuando no están de acuerdo en algo, y créanme, hay momentos para todo, siempre se escuchan. Hay una comunicación brutal, de verdad. No se guardan nada, exponen sus puntos de vista, pero lo hacen de una manera que fortalece la relación, no la debilita. Es como si cada desacuerdo fuera una oportunidad para entenderse mejor. Imagínense. Escuchar esto de alguien que los ve en su intimidad nos dice muchísimo sobre la solidez, la resiliencia y la profundidad de su vínculo. No se trata solo de amor pasional, sino de una construcción diaria basada en la comprensión. Otro punto que generó bastante revuelo y admiración fue la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Sabemos que ambos son profesionales exitosos, con carreras sólidas y proyectos ambiciosos que los llevan a enfrentarse a nuevos retos constantemente. En un mundo donde la competencia a veces puede ser feroz, y donde las exigencias individuales de cada proyecto pueden ser abrumadoras, es fácil pensar que podrían existir fricciones, celos o rivalidades. Sin embargo, según lo que se ha compartido, Andy y Kerem son el mayor fan el uno del otro. Un amigo cercano de Kerem, con una sonrisa al recordarlo, comentó: Andy es la primera en celebrar cada éxito de Kerem, en compartir su alegría, y él, a su vez, la admira enormemente por su dedicación, su profesionalismo y su talento innegable. No hay envidias, no hay competencia desleal, solo apoyo incondicional. Es inspirador verlos trabajar en sus proyectos individuales, y es aún más inspirador verlos apoyarse y motivarse fuera del set. Se empujan a ser mejores, y eso es un regalo para ambos. Esto pinta una imagen de compañerismo, de alianza y de admiración mutua que va mucho más allá de lo romántico en sí. Es la construcción de un equipo sólido, una base de apoyo fundamental para navegar las aguas a veces turbulentas del mundo del espectáculo. Pero no todo ha sido sobre aspectos serios, profesionales o de gestión de conflictos. Los amigos también han tenido a bien compartir anécdotas que muestran su lado más humano, más cercano y, sobre todo, más divertido. Se ha hablado de sus planes espontáneos, de las risas contagiosas que comparten, de las pequeñas locuras que hacen juntos y que para ellos son lo que realmente da sabor a la vida. Alguien de la pandilla de Andy, con un brillo especial en los ojos y entre risas, contó: hay veces que se les ocurren ideas de la nada, en medio de una conversación trivial, y terminan en una aventura improvisada. Un viaje de fin de semana sin planear, una salida nocturna a un lugar desconocido, una noche de karaoke hasta el amanecer. Son de esas parejas que te inspiran a salir de tu zona de confort y a vivir la vida al máximo. No les da miedo probar cosas nuevas, salir de la rutina, y esa energía, esa vitalidad, es contagiosa. Te dan ganas de ser un poco más atrevido, un poco más espontáneo. Estas pequeñas pinceladas de su vida cotidiana, estas gotas de autenticidad, nos hacen verlos no como figuras inalcanzables o perfectas, sino como personas reales, con sus gustos, sus impulsos y su capacidad para disfrutar de la vida en su forma más pura. Son esos momentos los que realmente forjan la conexión. Una revelación particularmente interesante, y que ha generado mucho debate y especulación en las redes sociales, tiene que ver con la gestión de su fama y de la incesante presión mediática a la que están sometidos. Es un hecho, una realidad ineludible, que su relación es un foco constante de atención. Cada paso que dan, cada foto que se publica, cada comentario, es analizado, interpretado y a menudo distorsionado. Y como era de esperar, eso puede ser agotador, estresante e incluso perjudicial para una relación. Lo que han revelado los amigos, y lo que nos da una perspectiva muy valiosa, es cómo, en lugar de dejar que esta presión externa los consuma, los desgaste o los separe, han aprendido a crear su propio espacio seguro, su propio refugio. Uno de ellos explicó con una claridad sorprendente: han desarrollado un sistema para desconectar. Tienen su burbuja personal, un espacio íntimo donde solo existen ellos dos, donde el mundo exterior, el ruido, las opiniones ajenas simplemente no entran. Aprendieron a filtrar lo que les afecta, a poner límites y a proteger su espacio privado con mucha inteligencia y determinación. No se dejan influenciar fácilmente por lo que se dice, y eso es clave para mantener su equilibrio. Esta capacidad de mantener su intimidad, de resguardar su relación en un mundo tan público e invasivo, es algo que muchos admiramos profundamente. Es una muestra de madurez y de un compromiso mutuo por salvaguardar lo que es realmente importante. También se ha tocado, de forma más sutil pero significativa, el tema de los planes a futuro.
Si bien ellos, de forma lógica y comprensible, no suelen ser muy abiertos al respecto, manteniendo un halo de misterio que a muchos nos intriga, los amigos han insinuado que hay proyectos a largo plazo en mente. No se trata de detalles concretos, de fechas o de anuncios inminentes, sino de una visión compartida, de sueños que están construyendo juntos, paso a paso, con una proyección que va más allá del presente inmediato. Esto alimenta aún más la expectativa sobre lo que vendrá para Andy y Kerem, tanto en sus prometedoras carreras profesionales como en su vida personal. Es la promesa de un futuro construido en común, con metas y aspiraciones alineadas. Otro detalle que salió a la luz, y que me pareció simplemente adorable y profundamente tierno, fue la forma en que se recuerdan de las cosas importantes el uno para el otro. No se trata solo de cumpleaños o aniversarios, sino de esos pequeños detalles que demuestran una atención y un conocimiento profundo de la otra persona. Un amigo cercano con una sonrisa de complicidad comentó: Kerem tiene una memoria fotográfica para las cosas que Andy ama. Los pequeños detalles, los gustos particulares, incluso esas manías que la hacen ser quien es. Y ella, a su vez, conoce sus gustos hasta el mínimo detalle, anticipándose a sus necesidades o deseos. Son esos gestos pequeños, aparentemente insignificantes para el ojo externo, pero enormemente significativos para ellos, los que demuestran el amor profundo y genuino que se tienen. Esto, amigos míos, es el tipo de detalles que realmente importan y que marcan la diferencia en una relación duradera. No se trata solo de grandes declaraciones de amor o de gestos ostentosos, sino de la atención constante a los pequeños detalles, a las preferencias, a las necesidades, que hacen sentir a la otra persona verdaderamente vista, comprendida y especial. Es el arte de amar en la cotidianidad. Por supuesto, y para mantener el equilibrio y el tono desenfadado que tanto nos gusta, no todo fue seriedad y reflexión profunda. Hubo momentos de humor, de risas estruendosas y de anécdotas divertidas que sacaron carcajadas a todos los presentes. Se contó, por ejemplo, cómo en alguna ocasión, uno de ellos intentó sorprender al otro con un desayuno preparado con mucho cariño en la cama, y terminó armando un pequeño caos en la cocina, con ingredientes esparcidos y una torpeza adorable, pero con una sonrisa en la cara y el objetivo cumplido: arrancar una sonrisa al ser amado. Estas historias nos recuerdan que a pesar de su éxito, de su fama y de la imagen que a veces proyectan, siguen siendo seres humanos con sus peculiaridades, sus momentos de torpeza encantadora y su capacidad para reírse de sí mismos. Lo que estas revelaciones nos dejan, en definitiva, es una imagen mucho más completa, matizada y genuina de Andy y Kerem. Nos muestran una relación que no se basa únicamente en la atracción o en la compatibilidad superficial, sino que se manifiesta en el respeto mutuo, en el apoyo incondicional, en una comunicación abierta y honesta, y en un amor que parece estar construido sobre cimientos muy sólidos, sobre una amistad profunda y una admiración mutua. Y lo más importante, nos demuestran que incluso en el ojo del huracán mediático, en medio de la vorágine de la fama y la atención constante, es posible mantener una conexión auténtica, preservar la intimidad y construir un futuro juntos, sólido y prometedor. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas revelaciones que provienen directamente de las voces de quienes mejor conocen a Andy y Kerem. Hemos visto cómo la profundidad de su relación se manifiesta en el apoyo mutuo en sus carreras, en la sabia gestión de la presión mediática, en los gestos de amor cotidiano que a menudo pasan desapercibidos, y en la construcción de un futuro compartido, lleno de esperanza y de proyectos. Ha sido un recorrido increíble a través de las anécdotas, las observaciones y las reflexiones de quienes mejor los conocen, y que han tenido la generosidad de compartirlo con nosotros. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su fidelidad, su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir explorando, investigando y creando para ustedes. Y ahora, lo más importante, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de estas revelaciones? ¿Hubo algún detalle que les hizo pensar de forma diferente sobre Andy y Kerem? ¿Tienen alguna anécdota similar de sus propios amigos o parejas que quieran compartir? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su opinión. Su participación es lo que da vida a este canal. Y si este vídeo les pareció interesante, entretenido y les aportó algo nuevo, no olviden darle a un gran y generoso o me gusta. Esa es una forma directa de mostrarnos su aprecio. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en conocer un poco más sobre esta querida pareja.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no pierdan la oportunidad de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Tenemos muchas más historias, análisis y sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fresco y apasionante. Hasta luego y gracias por ser parte de esta comunidad.